Y entramos pues con el libro de Hebreos, que lo arrancó Esteban, y donde hay una palabra que es mejor, ¿vale? Se dice, o se suele decir, o en algún lado está escrito por ahí, que donde pone, creo que hay una película, donde pongo el ojo pongo la bala, ¿vale? Y donde pongo el corazón me sacrifico y pongo mi vida, ¿verdad? Y como seres humanos que somos, nosotros pues lo que más amamos y más queremos en esta tierra, por lo menos los que somos padres, aunque muchas veces, por desgracia, no es así, son los hijos. ¿Quién no ha discutido con o sin razón por un hijo? Para quien su hijo haciendo una trastada no ha sido el mejor y se ha peleado con la vecina diciendo que no, que su hijo no puede hacer esas cosas. ¿Verdad que todos lo hemos cometido, lo hemos hecho? Porque es nuestra sangre, es lo que más queremos. Entonces, toda nuestra fe está depositada en ellos, aunque después tengamos que retroceder y pedir disculpas porque realmente nuestro hijo, pues, ha hecho lo que sí nos han dicho que hizo, ¿no? Pues, lo que intenta el escritor de Hebreos de convencernos, o mejor dicho, el Señor a través del escritor de Hebreos, es de que Cristo es lo mejor. De que Cristo es lo mejor. Y no lo quiere presentar como una filosofía más, como una teoría que puede gustarnos más, puede gustarnos menos, la podamos aceptar más o la podamos aceptar menos, sino como una norma de vida, ¿vale? Porque Cristo es mejor en cuanto a su persona, Cristo es mejor en cuanto a su sacrificio, a su obra en la cruz del Calvario, porque ha sido un sacrificio perfecto y de una vez y para siempre, cuando antes los sacrificios había que hacerlos constantemente, ¿verdad? Y después de sabiendo esto, que Cristo es mejor, el caminar en la fe, o la fe es el camino mejor para seguir a Jesucristo, ¿verdad? Y es lo que Hebreos, el Señor a través de Hebreos nos quiere decir durante este año, que Cristo es mejor. La permanencia de ese nuevo pacto sobre la transitoriedad del antiguo pacto. Cristo es mejor. Entonces vamos a leer algunas cosas por las cuales Cristo es mejor. Y en este caso, pues, es el tema de los ángeles, ¿vale? La superioridad de Cristo sobre los ángeles, que son seres espirituales, invisibles y poderosos. La superioridad del Señor Jesucristo sobre Moisés, ese gran legislador que tenía una relevancia importantísima, como los ángeles la han tenido en el pasado, la tienen hoy y la tendrán en el futuro, ¿verdad? Como Moisés la ha tenido en el pasado como gran legislador, como Josué, ese gran líder que metió al pueblo de Israel en la tierra de Canaán y la ha dividido, dándole sus partes a cada uno de territorio, como ese gran sumo sacerdote que era Aarón, ¿verdad? El Señor es mejor que todo esto. Y dice el texto sagrado, empezando en el versículo 4 del capítulo 1 de Hebreos, dice lo siguiente: hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré su padre y él será mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Los ángeles eran importantes porque los que vivían en esas cuevas famosas del Qumran, ¿verdad? Pues para ellos el arcángel Miguel estaba más valorado que la misma persona del Señor Jesucristo. Posiblemente nosotros en este texto, en la lectura, no conectemos tan bien como conectaban los judíos o los hebreos en ese momento, porque estaban entendiendo perfectamente lo que estaba diciendo
el escritor de Hebreos, ¿no? El versículo 7, ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero respecto al Hijo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, centro de equidad es tu trono de su reino, es el trono de su reino. Amonestaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en un principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como una vestidura. Como un manto los enrollarás y como una vestidura serán cambiados. Pero tú eres el mismo, eres inmutable y tus años no acaban, eres eterno. ¿Y a cuál de los ángeles dijo alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar la salvación? Y aquí pues tenemos muy claro lo que ahí está escrito en esa pantalla, que Cristo es superior, yo diría más, es muy superior a los ángeles. Y es lo que quiere en este fragmento dejar claro el escritor a los hebreos, que el Señor Jesucristo es superior. Y además el autor quiere demostrar esa superioridad acompañándola o basándola en textos del Antiguo Testamento. Y voy a verlos, o lo vamos a ver, mejor dicho, esos textos a través de los Salmos. El versículo 5 dice el Salmo 2.7, con respecto al versículo 5, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Sobre el versículo 6, en el Salmo 89.27, dice, yo también le pondré por primogénito al más excelso de los reyes de la tierra. Sobre el versículo 7 dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Los ángeles forman parte de todo ese ministerio de Dios que ha desarrollado a través de toda la historia, ¿vale? Y que va a desarrollar pues también en la última semana que nos narra Daniel. En los versículos 8 y 9, en el Salmo 45 también dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Dios, es el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Si os fijáis, las citas van correspondiendo con el texto, ¿verdad? Y los versículos del 10 al 12, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura envejecerán. Con un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, haciendo referencia a esos cielos nuevos y tierra nueva que el Señor va a darnos, ¿verdad? Y el versículo 13 dice, Jehová dijo a mi Señor, con el Salmo 110, versículo 1, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto tiene que ver también hacia el futuro, ¿verdad? Cristo es superior a los ángeles. Y la idea central aquí es que los ángeles son seres espirituales que están al servicio de Dios, al servicio del Señor Jesucristo. Y los hombres, los seres humanos, tienen que buscar no a los ángeles, sino al Señor Jesucristo. Este es el mensaje. Cristo
es mucho más importante que esos ángeles que están en derredor vuestro, ¿vale?, para acompañar a aquellos que amamos al Señor, ¿verdad? Y los ángeles, pues, es algo que ya hemos hablado cuando hemos estado aquí tratando lo que es teología. Hemos hablado de cristología y angelología también, de los ángeles ha tocado, quiénes eran estos seres espirituales, el porqué de ellos, ¿vale?, qué hacían, ¿vale? Y también hemos hablado de Cristo. De los ángeles están los arcángeles, ¿vale?, que de momento, pues, la palabra de Dios, o yo así lo he encontrado, solamente habla de uno, que es Miguel. Habla de los querubines, que es una orden que funciona como guardas de la santidad de Dios. ¿Os acordáis en el Edén, cuando pecó la primera pareja? Dios puso querubines a la entrada del huerto para guardar la santidad, ¿verdad? Habla de los serafines, que son esa serie de ángeles que actúan como asistentes en el trono de Dios y su tarea es alabar a Dios. Y bueno, vemos descripciones de ellos en el Apocalipsis en concreto, que son parecidos a seres humanos con 6 alas, hay descripciones de ellos, ¿vale? Y en general, y después los ángeles en general. Estas son cosas que debemos de leerlas, debemos de estudiarlas, porque están en la palabra de Dios para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, para nuestra orientación y para nuestra vida, ¿verdad? Y ahí tengo que los ángeles tienen personalidad, son seres espirituales, son inmortales, no se procrean, son creados por Dios, son criaturas superiores a nosotros los humanos y son santos, ¿verdad? Y tienen una función, los ángeles. Tienen la función de proteger y liberar a los creyentes durante las pruebas como en las pruebas. Eso es una función que tienen los ángeles. Y ahí tenemos textos que podemos leer y que no vamos a leerlos, pero los podéis tomar nota y apuntarlos, ¿verdad? Guían y dirigen a los creyentes en su ministerio. Escoltan a los creyentes en su viaje a la casa del Padre. ¿Verdad? Y alientan a los creyentes. Estas son funciones que hacen los ángeles según descubro en la palabra de Dios, y ahí están textos que nos pueden ayudar a entenderlo. Es hablar de algo que requeriría pues más tiempo para profundizar y meternos en todo ello, cosa que ya hemos hecho en el pasado y voy dando pinceladas por encima para demostrar que los ángeles son criaturas, seres creados por Dios para servirle a Él, ¿vale? Pero que Cristo es superior a los ángeles y es mejor, ¿verdad? También decir que la carta a los hebreos es una carta que va dirigida a los judíos mesiánicos, ¿vale?, a los judíos cristianos. Hay un énfasis muy importante en el sacerdocio levítico y en los sacrificios, ¿vale? Y hay una ausencia tremenda hacia el pueblo gentil. Y eso pues da por hecho de que es más que una epístola, diría un tratado que va dirigido a los judíos mesiánicos, ¿verdad? Que podían ser los judíos que estaban en Roma, como los judíos que estaban en Jerusalén, y todo, o los judíos que estaban esparcidos pues por toda la geografía de aquel entonces, ¿verdad? Y para mí, según veo en la carta, hay 3 estilos de destinatarios que están recibiendo esto, o 3 estilos de personas, como pasa en nuestro día hoy. Va dirigida a la comunidad de creyentes auténticos, esta carta, ¿verdad? Hermanos que sufrieron el rechazo y la persecución por parte de sus compatriotas judíos y por parte del Imperio Romano. Sabéis que el Imperio Romano aceptaba la religión judía como una religión más dentro del Estado y del Imperio, pero no aceptaba el cristianismo, ¿vale?
Y así lo podemos ver en Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 4, ¿vale? Que era una carta que iba dando fuerza a estos creyentes porque se estaban viendo menospreciados, se estaban viendo que aquellos rituales que daban pues contenido a su vida, como eran los sacrificios, como eran todas esas cosas, habían perdido todo el valor y su valor ahora estaba en la fe, en la bendita persona del Señor Jesucristo, del Mesías, ¿vale? Pues el escritor les escribe diciendo que Jesucristo es mejor. Que todo eso que ellos habían dejado ya de hacer porque carecía ya de valor, ¿verdad? También hay otro grupo que estaba ahí reunido, que eran los incrédulos convencidos, ¿verdad? Que sería una comunidad de simpatizantes, ¿vale? Que aceptaban las verdades básicas del Evangelio, pero que no habían dado ese paso de fe de aceptar a Cristo como Salvador. Por eso esos textos que hay, ¿cómo escaparéis vosotros si despreciáis? ¿Vale? O como podemos leer en el capítulo 12, del 15 al 17, pues textos por el estilo, ¿verdad? Y eso también pasa en el mundo cristiano. Gente que está de acuerdo, pero que aún no dio ese paso de fe de aceptar a Cristo como Salvador y vive como uno más de los que creen en Cristo. Como esa parábola de las 10 vírgenes que el Señor nos narra, ¿verdad? De 10 personas que a los ojos humanos eran 10 personas totalmente iguales en comportamientos, en conductas, en formas de expresarse, en cosas, pero que cuando llega la hora de la verdad, solamente 5 son las que pasan a la casa del Padre y las otras son las que se han quedado. ¿Vale? Y después yo entiendo también que hay otro grupo que son de incrédulos atraídos, que podríamos llamarle la comunidad de los tolerantes, ¿vale? Que no estaban convencidos de las verdades básicas, pero habían recibido la exposición del Evangelio, pues algunas, varias o muchas veces. Y yo creo que estos son todos los receptores que están recibiendo esta carta, que se reunían, ¿vale?, para escuchar la palabra de Dios. Los auténticos, los que aceptaban todo eso, pero que no habían dado ese paso de fe de aceptar a Cristo como Salvador, ¿vale? Y después los que, sí, habían escuchado, no está mal, pero bueno, yo ando a mi vida y ando a mi estilo, ¿no? Por eso, en Romanos capítulo 6, versículos del 4 a 6, dice, los que una vez fueron iluminados, es decir, que habían estado expuestos a la palabra de Dios, habían recibido la instrucción bíblica. Esto es los que están hablando aquí, habían recibido la instrucción bíblica, los que fueron iluminados. Y dice más, y gustaron, ¿vale? Los gustos tienen que ver con cosas a medio, a corto o a largo plazo, ¿vale? Porque a mí hoy me pueden gustar cosas que mañana me dejan de gustar. O me pueden gustar las cosas y durante mucho tiempo pues estoy con ellas porque me gustan, ¿vale? Por eso aquí este texto está hablando de los que una vez fueron iluminados y gustaron, ¿verdad? Hebreos no regenerados, repitiendo siempre los mismos pecados, anclados en todas esas tradiciones, en todos esos simbolismos que eran sombra de lo que realmente vino, que era el Mesías, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso, el autor de Hebreos sigue diciendo, y arranca el versículo 4, dejándolo todo, pues, para que no tengamos dudas, ¿no? Cristo tiene un nombre más excelente, y es el nombre de Hijo unigénito de Dios. Y esto es como arranca el escritor con la primera prueba de que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Y lo hace superior ese nombre que le ha sido dado. Hijo
unigénito de Dios. Porque los ángeles son seres creados y el Señor Jesucristo es desde la eternidad. Aunque ha sido engendrado, Dios se hizo hombre para venir a cumplir su plan de redención, para hacer ese sacrificio perfecto y acabar con todos los sacrificios levíticos, ¿verdad? Él era Dios, es Dios y sigue siendo Dios. Y Dios no envió a ningún ángel a cumplir ningún sacrificio, sino que envió a lo que más amaba, al Señor Jesucristo. Él fue el que fue enviado a esta tierra, ¿verdad? Porque Él existe desde la eternidad. Y por un pequeño tiempo, porque 33 o 34 años o 32, los que sean, que no lo sabemos, de vida, Él tuvo un cuerpo humano, pero Él siempre ha sido Dios, hecho hombre, que por amor a cada uno de los presentes y a toda la humanidad, vino a esta tierra para pagar el costoso precio que Dios exigía de cada uno de nosotros. Él lo ha llevado sobre sus hombros. Y por eso cada mañana, los domingos, tenemos este pan y este vino, no por casualidad, y sí un ritual, pero con un propósito muy concreto, y es de traer, cuando entramos por esa puerta, que está ahí, de poner nuestra mente y nuestro corazón en que el Señor Jesucristo es lo mejor y lo superior, no cada cosa que nosotros podamos tener en nuestra mente, ¿verdad? Cristo es el heredero de Dios. Los ángeles son seres creados. Cristo es el Señor soberano. Los ángeles son seres creados y son espíritus ministradores al servicio de Dios y al servicio de su pueblo, ¿verdad? Y Cristo, y solo Cristo, es el Señor al cual tú y yo debemos de buscar, debemos de seguir, debemos de amar. Y como dice Romanos 12:1, poner nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y esto es lo que el autor de los Hebreos nos está diciendo, que el Señor Jesucristo es superior a esos seres que son mayor que nosotros, pero que están también a nuestro servicio, pero Él es superior. Y nuestra adoración y nuestro culto es a ellos. Y ese es el mensaje que le estaba diciendo a ellos y que nos puede decir también en esta mañana a nosotros. Entonces, yo digo, ¿y qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí? Hebreos habla de que son sombras. Todo esto eran sombras de lo que había de materializarse, cosa que se hizo en el siglo I, más o menos, con la llegada a este mundo del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Qué me dice Dios a mí? Que hay sombras. Y Colosenses, el apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 17, dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Viene hablando de una serie de cosas, pero habla de sombras, ¿verdad? Y los aspectos ceremoniales que los hebreos vivían eran sombras. Y toda nuestra ceremonia siguen siendo sombras de lo que es Cristo. La importancia y la relevancia está en el Señor Jesucristo y todo apunta a su persona. Todo apunta a Cristo. Y Cristo debe de ser y tiene que ser lo más importante, lo más relevante y lo que realmente tenga el valor. No si cambiamos un A para un B, no si esto pasa de blanco a marrón, no si estos símbolos que tenemos aquí delante lo hacemos una vez cada domingo, o una vez cada mes, o por la mañana o por la tarde. El autor de Hebreos
nos está enfocando, está haciendo, como dice el texto sagrado, puestos los ojos en Jesús, que nuestra vista esté en la misma persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y después también hay una realidad, que el Señor Jesucristo es superior. Y esa realidad la podáis o podamos creer o no, pero sigue siendo realidad aunque no la queramos aceptar. El Señor Jesucristo es superior. Porque cuando hablo de aceptar esta realidad, hablo de vivir en ella. No estoy hablando de... Cuando me preguntan, ¿tú crees que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles? ¿Superior a los sacrificios todos levíticos? ¿Es superior a Moisés? Sí creo. ¿Sabéis lo que dice la palabra de Dios? Que el diablo también cree y tiembla. El Señor Jesucristo quiere que vivamos. Por eso después, a partir del capítulo 11, empieza a narrar, después de hablar de que el Señor Jesucristo es mejor, de que el Señor Jesucristo es superior, empieza a narrar cómo debe de ser la vida del creyente. Una vida de fe. Una vida que está depositada única y exclusivamente en la persona del Señor Jesucristo, no en ninguna persona humana, por muy buena que haya sido esa persona humana aquí en esta tierra, por muy buenos mensajes que haya dado, por su comportamiento que haya sido muy excelente, Cristo es lo mejor y es superior. ¿Por qué? Por su sacrificio, que ha sido un sacrificio eterno, con un valor eterno, con una sangre derramada de una vez por todas, que ha limpiado nuestro pecado de una vez para siempre, que ha resucitado y que volverá. Y sabéis, la fe es la respuesta humana, es decir, la respuesta tuya y mía a las acciones redentoras de Dios. Y siempre la fe ha sido la única manera de agradar a Dios. La fe es la única manera de agradar a Dios. Y lo dice el texto sagrado, no son mis palabras, no son cosas que yo me esté sacando de ningún sitio, sino que la fe es la única manera de agradar a Dios. Y cuando vamos a Hebreos 11, lo vemos. Abraham dejó su familia, dejó todo su valor, y se marchó sin saber a dónde, solamente confiando en Dios. Abraham, mejor dicho, que le dice, cógeme eso que tanto te costó, eso por lo cual tu esposa tanto ha sufrido, para que me lo des en sacrificio. Abraham sí dialogó con Dios y negoció con Dios cuando fue lo de Sodoma y Gomorra. Pero cuando Dios le dice, dame lo que más querías, ¿vale? Él cogió a su hijo, cogió al criado, y eso es la fe. Y eso es la fe. Y eso es a lo que estamos llamados en esta mañana, a vivir por fe, porque Cristo es mejor y es superior. Y ese es el mensaje que quiero dejar en nosotros, a vivir vidas auténticas de fe y autoexaminarnos para saber si realmente somos de Él. Tenemos que tener evidencias en nuestra vida de que realmente somos personas nacidas de nuevo. El fruto del Espíritu Santo tiene que estar manifestándose en nuestra vida de conforme hemos nacido de nuevo. Y nuestra fe tiene que estar en funcionamiento, como lo estaba en la vida de todos los hombres que narra Hebreos 11 y los que han estado también a través de toda la historia.
iluminados por la palabra de Dios, ¿vale? Y experimentar, pero la realidad de Dios en nuestras vidas. Y termino con el versículo para mí que es clave en la epístola de los Hebreos, que es el versículo 1 del capítulo 12. Y es el mensaje que quiero dejar, que dice: por lo tanto, lo voy a buscar que aquí no lo tengo escrito. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Ahora examinémonos si realmente nuestros ojos están puestos en Jesús. Y eso es lo que tenemos que entender y a lo cual debemos de responder en esta mañana delante de Dios, si nuestros ojos realmente están puestos en Jesús. Dice, teniendo en derredor nuestra una gran nube de testigos. ¿Quiénes eran los testigos que estaba hablando aquí? Pues eran todos los difuntos del capítulo 11. Todos los que habían muerto eran los testigos de que habían vivido por fe y habían sido bendecidos por Dios porque habían sido ejemplo, y muchos de ellos llamados amigos de Dios. Dice también otra palabra, despojándonos. Despojándonos. Creyentes que han aceptado a Cristo, pero que no han empezado a correr la carrera. Porque la vida cristiana es una carrera. Todos habéis andado en bicicleta, o casi todos habéis andado en bicicleta. ¿Qué pasa si en una bicicleta no se pedalea? Algo pasa. Algo pasa. Salvo que esté sujeta con tornillos, o esté soldada, o alguien la esté sujetando. Si no, al suelo te caes. Correr la carrera, correr la carrera. Después habla, despojándonos de todo peso, de esas cosas efímeras, de esas cosas que están atando nuestra vida y que no están dejando poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Y hay muchas cosas que están atadas a nuestra vida, muchísimas, muchísimas, que evitan, que son ese velo que no nos dejan ver a Cristo. ¿De todo peso de qué? De pecado. Y el pecado al cual se estaba refiriendo era de esa relevancia e importancia que le estaban dando al sacerdocio y a los sacrificios levíticos, ¿vale? Que es el pecado de incredulidad. De incredulidad. Porque si yo digo que creo y lo que creo no lo vivo, estoy viviendo en un pecado de incredulidad. Porque una persona que dice que cree en Cristo y no vive la vida cristiana, lo que Dios espera de él, porque está aquí, lo sabemos lo que Dios espera de nosotros, ¿vale? Vivimos en incredulidad. Y Martuín decía, lo que más me preocupa de la palabra de Dios es todo aquello que entiendo y no hago. Dice más, y corramos con paciencia. Habla de resistencia. El correr con paciencia habla de resistencia. La determinación que uno tiene de seguir constantemente a Cristo. No es resignación. Paciencia, pues es lo que me toca, pues ahí me quedo. No, es todo lo contrario. Es resistencia. La paciencia es resistencia, ¿vale? Y de determinación para seguir adelante sin ceder a la tentación con los ojos puestos en el Señor Jesucristo.
Y dice ya la última parte, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, como objeto único y exclusivo de nuestra fe, puestos los ojos en Jesús. Y esta es la realidad de la vida cristiana. Si Cristo es superior, si así lo entendemos, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién estamos engañando? ¿O a quién intentamos engañar? ¿O qué intentamos vender? ¿O de qué intentamos disfrazarnos aunque no estemos en carnaval? ¿Verdad? Es que para mí esto me ha empatado. Si Cristo es superior, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Sigo puesto con los ojos en Jesús o estoy puesto con los ojos en mis cosas? Examinémonos, de corazón, hermanos, examinémonos a nosotros mismos, si estamos en la fe. Examinémonos, hagamos este examen de valor, hagámoslo. No nos llevemos la sorpresa de Mateo 25, cuando llegue el maestro y venga a buscar a la iglesia y yo me quede y no me vaya. Hagamos ejercicios. Los chavales, los jóvenes, cuando están estudiando, hacen ejercicios para saber el profesor si realmente saben lo que ellos dicen que saben. En el ejército, los que hemos ido a la mili, ¿vale?, hacíamos ejercicios para saber que si teníamos que ir a defender el país, cómo era manejar todas las armas y salir victoriosos. Pues nosotros como creyentes debemos de autoexaminarnos cada día a la luz de la palabra de Dios y que nuestra vida vaya conforme a las pautas que aquí están marcadas. Y cuando vemos que así no es, buscar el perdón de Dios, la misericordia de Dios y volver otra vez al cauce. Y esto es vivir la vida cristiana. Hombres han caído y nosotros caeremos, somos humanos, pero el poder lo tenemos en Cristo. Y tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que nos da la fuerza para seguir adelante. La pregunta es, ¿realmente tu vida ha nacido de nuevo? ¿Has tenido un encuentro personal con Cristo y Cristo es tu Señor y Salvador? ¿Y eres un auténtico creyente o eres un simpatizante que compartes nuestras cosas, te sientes muy a gusto, hay una muy buena relación, hay una muy buena amistad, disfrutas de las reuniones, lo que se dice encaja perfectamente, pero aún no has entregado tu vida a Cristo? Pues esta es la cuestión. Si Cristo es superior, ¿qué? Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Gracias por proveernos de algo tan maravilloso, de algo tan grande, tan bueno, tan sublime, tan misericordioso, que nuestro entendimiento no alcanza a comprender ese amor. Pero sí sabemos, y a través de la fe, que el Señor Jesucristo es lo más hermoso, lo más sublime, por lo menos que ha ocurrido en mi vida. Y a la vez, oh Dios, pues quiero darte las gracias por haberme amado y por haberme salvado. Y también pedirte perdón y pedirte la fuerza para caminar la vida cristiana como tú esperas de mí, como tú deseas que yo haga. Y este deseo y esto que pido para mí, también lo pido para mis hermanos reunidos aquí en esta mañana. Y si alguno hay que lleva un montón de años sentándose en estos bancos, pero que aún no ha tenido ese encuentro personal contigo, que tú quebrantes su corazón, que tú toques su vida, que esa espada que es aguda, que penetra hasta lo más íntimo, Dios, lo quebrante de tal manera
que en esta mañana no salga de aquí sin haberte pedido perdón y aceptado como Salvador. Bendícenos, ten misericordia y compasión de nosotros. Bendice las actividades que se van a celebrar aún en este día y bendice a tu pueblo en este día. Y como dice tu iglesia, Maranata, ven pronto, Señor Jesús. En el nombre, en ese precioso y único y santo nombre, oramos y adoramos. Amén.